Dado el formato de pantalla ancha, los productores de este film intentan que se vea en pantallas anchas, no en dispositivos móviles ni en formatos reducidos. Los rostros y las voces de algunos hombres y mujeres en este film han sido enmascarados para proteger sus identidades. En esta película se habla de violencia sexual, abuso de sustancias, suicidios y otros temas difíciles. Se recomienda acompañamiento de los padres. La iglesia de mayor crecimiento hoy en día ha tomado su raíz en una de las más inesperadas y radicalizadas naciones sobre la tierra. Los iraníes de trasfondo musulmán están liderando un silencioso pero masivo éxodo del Islam y doblando sus rodillas al Mesías judío, con amoroso afecto al pueblo judío. Un despertar iraní rápidamente se produce con un movimiento de discipulado, que no posee propiedades, edificios o liderazgos centrales y predominantemente liderado por mujeres. Esta es su historia. Y colgaron a Amán en la horca que había sido hecha para Mardoqueo. El libro de Esther. La primera cosa en Irán, nosotros sabemos a qué país servimos. Servimos a la República Islámica de Irán. Nosotros sabemos que lo primero que harán si nos agarran, a nosotras las mujeres nos derrotarán, nos violarán y finalmente nos matarán. Y esta es la decisión que hemos tomado. Queremos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios. Porque yo tengo este pensamiento cuando despierto, que cuando salga por esa puerta puede que no regrese. He hablado con mi esposo y hemos hecho un acuerdo. Esta es la decisión de nuestras vidas, que si salimos por esa puerta y no regresamos, aceptaremos las consecuencias de lo que suceda. Ovejas entre lobos. Al rechazar un acuerdo que le previene a Irán tener armas nucleares y en vez de eso dejar abierta la opción de instalar centrifugadores más y más avanzados, acortando su tiempo, y eso de alguna forma haría que nuestros vecinos estén más seguros. Bueno, yo creo que eso es... realmente no tiene sentido. Israel e Irán se están enfrentando esta noche a través de la expansión de Siria. Las hostilidades escalaron anoche cuando los israelitas bombardearon a guerreros sirios en una operación aérea que no había sido vista desde el 73. Creo que Irán es una gran amenaza. Y creo que hice una cosa grande cuando terminé el tratado ridículo nuclear de Irán. Veo que usted ha llamado a los ayatolá como el nuevo Hitler del Medio Oriente. Absolutamente. Los paramilitares chiitas del Líbano han evolucionado de una milicia iraquí a un grupo militar con más peso. Es parte de lo que se llama la acción de resistencia en contra de Israel, definido como la alianza entre Hezbollah, Hamas, Siria e Irán. Todavía tenemos preguntas. Israel ha cometido retaliación y atacaron lo que ellos dicen haber sido infraestructura militar dentro de Siria. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que los ataques fueron apropiados. En sus palabras, Irán cruzó la raya roja por el ataque con misiles a las fuerzas israelíes en los altos del Golán y anunció que cualquier otra acción va a ser respondida con mucha fuerza. Altos del Golán.
En este momento estamos en los altos de Golán, donde se juntan las fronteras de Siria, Libia e Israel, donde está el borde de Jordania, con miradas también. Este sitio explosivo y controversial, yo creo que pone el tema de Irán en su contexto contemporáneo y geopolítico, en la perspectiva correcta de nuestra generación, porque en los últimos años Irán ha estado inyectando dinero y armas estratégicas y guerreros e infraestructura desde los Himalayas hasta el Mediterráneo, a través de la expansión del Medio Oriente. ¿Por qué han estado alimentando este movimiento masivo del regar el Shia Islam a través de toda la región? Otro movimiento ha estado creciendo bajo sus narices dentro de los mismos bordes de Irán. Yo creo que lo que está pasando en la iglesia de Irán va a ser un punto de referencia para el cuerpo de Cristo global. No es algo como nosotros vinimos desde lejos y lo admiramos. Es algo que requiere de nosotros también que participemos. Va a irrumpir en nuestras vidas. Es una invitación de Jesús para decir sí a más. Porque hacia donde nos dirigimos va a requerir de mucho más. Lo que tenemos no es suficiente. Lo que necesitamos es algo que hoy en día Irán está tocando. Y es nuestra responsabilidad como el cuerpo global de Cristo el decir sí a esta invitación. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 tenemos una imagen, una descripción de cómo se verá la iglesia en los últimos tiempos. Es una iglesia que es abusada y con sangre, pero también es victoriosa y triunfante. Dice esto, la iglesia del fin vence por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio y por no amar más sus vidas y morir. Hoy la iglesia en Irán ya camina así y creo que el Señor va a tomar este asunto del testimonio, la historia, los testigos de la iglesia en Irán, encomendada dentro del corazón del cuerpo de Cristo para que siguiéramos sus pasos y aprendamos de ellos. Creo que el Señor está trayéndonos el mensaje de ellos en una ráfaga, en esta hora para prepararnos a los días que se vienen. Así que esta semana estamos aquí en Indonesia con un grupo de líderes de la iglesia subterránea en Irán. Por la seguridad en el país, sale mejor que salgan del país para entrenamientos más intensivos, el estudiar, equiparse, refrescarse, liderazgo. Joe y yo los hemos estado acompañando en estos encuentros por los últimos 5 años. Puedo decir con certeza que ninguna otra persona o grupo humano me han impactado más que los iraníes. Ha sido un privilegio santo el viajar con ellos y ha sido un honor conocerles y conocerles un poco más profundamente. Nos hemos encontrado con los líderes iraníes en muchos países del mundo. Este año lo estamos haciendo aquí en Indonesia, la nación musulmana más grande del mundo. No podemos llevar a las personas adentro de Irán para que les conozcan, pero sí podemos llevar sus historias fuera de Irán para que la gente los escuche. Creo que es significativo y profundo el que estemos aprendiendo y oyendo de la iglesia con el crecimiento más rápido en el mundo hoy, aquí en la nación musulmana más grande del mundo, hoy mismo. Para la gente que está fuera de Irán, tú sabes, la gente escucha un montón de historias acerca de cómo la iglesia está creciendo en Irán, etc. ¿Es esto cierto? ¿En Irán? Sí, es cierto.
Estoy sentado en el balcón ahora mismo, son las 3 de la mañana, al frente de las luces de Teherán, solamente mirando las ciudades y la línea del cielo, tratando de pensar en lo que va a pasar los siguientes días. Cuando le pregunto a la mayoría de los occidentales y les digo, ¿qué se imagina cuando digo iraníes? La mayoría de gente dice, Ahmadinejad, los musulmanes de las ayatollah. Imaginan a todos estos musulmanes enojados, moviendo sus cabezas y gritando muerte a América y este tipo de cosas. Pero la realidad es que dentro del país no es nada como eso. Hoy día Irán es el hogar de la iglesia con más rápido crecimiento en el mundo, con un trasfondo casi enteramente musulmán. No tienen divisiones denominacionales o alineamientos. No tienen reconocimiento del gobierno o legitimidad. No tienen cuentas de bancos. No tienen reconocimiento de organizaciones no gubernamentales. No tienen liderazgo central. No tienen escuelas bíblicas o seminarios. No tienen propiedades o templos. Y no poseen ningún bien. Encima de eso, a pesar de tener un trasfondo y contexto musulmán, son agresiva y apasionadamente pro-Israel, esto es, que aman a los judíos. Y encima de todo eso, predominantemente lo dirigen mujeres. ¿Qué si te dijera que el Islam está muerto? ¿Qué si te dijera que las mezquitas están vacías dentro de Irán? Irán se la conoce como la nación más radical de todo el mundo, exportando terrorismo e islam radical. Pero si vamos adentro del país, las mezquitas están vacías. ¿Qué tal si te dijera que nadie sigue el islam dentro de Irán? ¿Me creerías? Pero esto es exactamente lo que está pasando dentro de Irán. Dios se está moviendo poderosamente dentro de Irán. La clase que gobierna es la clase religiosa, y tal vez están ahí porque los trabajos mejor pagos están ahí. Pero la gente es gente común y corriente. Ellos aman a Dios y se dan cuenta y reconocen que el Islam es el problema. ¿Qué si te dijera que un evangelista para Jesús vino del mismo Irán? ¿Qué si te dijera que el mejor evangelista para Jesús fue Imam Khomeini, los ayatollah? Tú te preguntarás, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Cómo es esto posible? Porque los ayatollahs e Imam Khomeini trajeron la verdadera cara del Islam. Y cuando la gente en Irán vio la verdadera cara del Islam, encontraron que era una mentira, que había maldad y engaño. Porque después de 40 años bajo la ley islámica, una utopía de acuerdo a ellos tienen la peor devastación conocida en la historia, de 5.000 años que tiene Irán. Dios nos mandó en Mateo que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que este es mi gran honor, el que yo estoy ejecutando su mandato en Irán. Sabes, la forma de plantar iglesias en Irán es un tema muy interesante porque en Irán por muchos años hemos visto persecución, y lo que hizo la persecución fue destruían las iglesias que no eran discípulos y destruían las iglesias que eran acerca de convertidos. Así que el gran cambio que hubo en la iglesia de Irán fue cuando todos estos plantadores de iglesias se dieron cuenta que los convertidos escaparían de la persecución, pero los discípulos morirían por el Señor en persecución. Así que el método de plantar iglesias dentro de Irán es, no los convertimos en discípulos, sino discipulamos para convertir. Así que los llevamos en un viaje, desde el principio, cuando Dios empezó todo, hasta Cristo, donde Dios se revela totalmente Él mismo. En Irán empezamos un proceso llamado Movimiento de Creación de Discípulos, DMM, para plantar iglesias. Yo amo el DMM. Corta las manos de Satanás.
porque en una manera sana empieza a jalar a las personas hacia la salvación, en la misma manera en que Jesús dijo: sean sabios como serpientes, pero inocentes como palomas. Si vemos a la vida de Cristo, Él empezó a discipular gente inmediatamente. Asimismo, como Jesús empezó a discipular desde la primera interacción, en el proceso de discipulamos a la gente desde la primera interacción alrededor de Dios. Así que desde la primera interacción aprenden a agradecer a Dios, aprenden a orar, aprenden a ministrarse mutuamente, aprenden a leer las Escrituras y aprender de la autoridad de las Escrituras. Ellos reciben mensajes en su relación vertical con Dios. Ellos reciben mensajes horizontales en la relación con las personas. Y ellos aprenden a evangelizar todo antes de que vengan a Cristo. Creo que usamos la palabra discipulado de una forma que puede estar errada en el occidente. Quiero decir, cuando decimos discipulado normalmente en el occidente, es que estoy mentoreando un creyente para que crezca y madure en el conocimiento de Jesús. Pero eso no necesariamente es lo que significa discipulado. De seguro eso es parte de ello, pero la cuestión es que el discipulado empieza desde el primer día. Cuando conoces a un no creyente que nunca ha oído el nombre de Jesús y le empiezas a enseñar que debe obedecer los mandamientos de Jesús, sea que él conozca el nombre de Jesús o no, usted está entrando en discipulado en ese lugar, en ese momento. Estos son los pilares del DMM. Dentro de la palabra discipulado está disciplina. Así que les estamos disciplinando, enseñándoles cómo deben interactuar con Dios, de la misma manera en que Cristo disciplinó y corrigió a los discípulos cuando no interactuaban correctamente con Dios. Y esta es la razón por la cual el Evangelio se está regando como un fuego silvestre en Irán, porque ellos creen que el discipulado comienza el primer segundo que tienen contacto con alguien. El hacedor de discípulos es alguien que guarda los mandamientos de Jesús y se apropia y enseña las enseñanzas de Jesús como el punto central en cada situación. Por eso es lo que creo que la iglesia en Irán es tan valiosa para la iglesia global en este momento histórico. Una de las cosas que me llega al corazón acerca de la iglesia de Irán es la forma en la que yo creo que el Señor está usando la iglesia en Irán para hablar a la iglesia del occidente. Estamos aquí en unas antiguas oficinas sirias militares bombardeadas que de pronto han sido transformadas en lugar de pastoreo, y si ven alrededor lo pueden oír. Y al sentarme aquí es algo que me llega, es como irónico. Me hace recuerdo de Proverbios 14:4, que dice: donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero con los bueyes viene el trabajo. Necesitas los bueyes para hacer el trabajo, para crear, para tener cosecha. Pero si tienes a los bueyes, va a ser desastroso. Para ver la cosecha verdaderamente, para verla venir, no va a ser algo limpio, no va a ser algo perfecto. Va a ser un relajo. La mayoría de las veces no viene en la forma que creemos que vendrá. Así que yo recuerdo algunos años atrás, Dalton y yo íbamos a conocer a todos los líderes de la iglesia subterránea de Irán por primera vez. De antemano teníamos esta idea en nuestra mente. Tú sabes, estos chicos son las fuerzas especiales. Ellos son lo máximo, están liderando la red de iglesias de mayor crecimiento en el mundo, en uno de los países más difíciles y restringidos, bajo persecución intensa. Y después les conocimos. Ali, hacker y vendedor de anfetaminas, ahora líder del círculo de la iglesia subterránea de Irán. Muhammad, antes vendedor de drogas, ahora comediante, un hombre de negocios y uno de los padres de la iglesia iraní. Esta es la gloria de la iglesia de Irán.
el poder de Dios mostrándose en los quebrantados, en los rechazados, en los depravados. Es aquí en el desastre y la brutalidad de la disfunción humana que vemos sus maravillas. Fatma era atea y falló en su suicidio. Ahora es profeta y evangelista y visita cientos de iglesias. Shin era un extremista shia y ahora un multiplicador de la iglesia y coach de discípulos. Jesús puede usar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. A Él no le da miedo el desastre. Ellos eran las personas más maravillosas, brillantes, incluso podría decir divertidos. Son gente maravillosa y divertida. Instantáneamente nos enamoramos de ellos. Lo que Él está haciendo son cosas impresionantes. Él está usando gente regular del día a día, como tú y yo. Y aquí es cuando Dalton me miró y me dijo, son como ovejas entre lobos. Y él dijo, ese es el nombre de la película, será Ovejas entre Lobos. Cuando hacemos DMM, Jesús ha ido más rápido que nosotros. Él ha venido en sus sueños, o ha venido milagrosamente a sus vidas. Cuando escuchamos esto, sabemos que Jesús se ha adelantado a nosotros. Por eso en el DMM tenemos la regla, busca a uno, trabaja a uno y enséñale a uno. Eso es lo que aprendemos. Así que los inconversos, ¿cómo se convierten en líderes? Ellos te observan. ¿Quieres aprender a hacerlo? Ven conmigo a la calle. Incluso si son inconversos, mira cómo hablo. La oración es el fundamento de todo. Empezamos con oraciones, buscamos la gente de paz con oraciones. Incluso encontramos lugares con oración. Cuando hemos orado y encontrado una persona de paz, empezamos a hablarle a esa persona. Y esta persona es libre de decirle a cualquiera en su círculo social acerca de la conversación, pero usualmente empiezan con su familia. Y ellos empiezan a enganchar a su familia. Y si dos o más se juntan, nosotros consideramos que ese es el inicio de la formación de una iglesia. Y todo esto sucede en la primera semana. En esa primera semana que empezamos el proceso DMM con ellos, cuando les hablamos por primera vez y vemos sus necesidades y compartimos la primera historia con ellos, ya podríamos tener la formación de una nueva iglesia. Para nosotros no es importante cuánta gente es o qué tan pequeño es. Y al principio no es importante para nosotros si no tenemos un pastor predicando o un profesor enseñando o un evangelista evangelizando. Desde la primera semana se está formando la iglesia y es bajo el poder y reinado del Espíritu Santo desde el principio. Es tan interesante observar el proceso porque la gente en esta iglesia tierna y naciente no entienden bien lo que está pasando desde la primera semana y no se dan cuenta que Dios los está disciplinando desde la primera semana. El Mar Muerto. La respuesta a toda pregunta. Una cura para todas las heridas. El sol naciente, el ungido, fiel y verdadero. Si tú miras a los 12, si vemos al principio del cristianismo que es Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó 3 días después, ¿eran técnicamente los discípulos creyentes? No lo eran. Y si vemos en Mateo y en Lucas, con Jesús mandando a los 70, esos 70 no eran creyentes. Y aquí están, sacando demonios, sanando gente y proclamando el reino. Cuando hablamos de plantar iglesias en Occidente, generalmente de lo que estamos hablando es que un pastor o un maestro empieza una comunidad que gira alrededor del maestro o el pastor y le escucha dar sermones de una media hora a 1 hora una vez a la semana.
Y esto es extraño para los iraníes. Esto es extraño para la iglesia afgana, porque la expresión de plantar iglesias en el mundo musulmán hoy en día no es plantar iglesias, es hacer discípulos. Si vemos al modelo de Jesús técnicamente, Él permite que no creyentes guíen a otros no creyentes a Él mismo para el reino de Dios. Jesús no nos dio el mandamiento de plantar iglesias. Él nos mandó a ser discípulos. Tú puedes intentar plantar una iglesia y tal vez tengas discípulos. Pero si tú haces discípulos, seguro plantarás iglesias. Si tu método viene realmente de Dios, debería funcionar en cualquier momento, con cualquier persona y en cualquier lugar. No importa si eres una chica afgana analfabeta o un doctor en la capital de Teherán. Debe ser tan interesante para ese doctor y tan simple como para esa chica afgana. Así que las implicaciones de DMM son: nosotros podemos terminar la gran comisión en nuestra generación. Él es la palabra de Dios encarnada, el Padre revelado a nosotros, el único camino, el nombre más alto. Jesús. El valle de Nínive al este de Mosul, en Irak. En el 2014, ISIS entró a esta región y estableció la capital de su califato unos pocos kilómetros al oeste de aquí, en Mosul. En esa primera fase al este, ISIS fue detenido en las faldas de esta montaña por los Peshmerga, son las fuerzas militares kurdas. Los kurdos entraron y protegieron este monasterio y todo lo que está al este de aquí, desde aquí a la frontera iraní. Después, en octubre del 2016, los americanos empezaron una campaña y sacaron a ISIS del valle de Nínive y liberaron toda esta área alrededor de Mosul. Nosotros estábamos aquí en todo el periodo, proveyendo cuidados médicos de emergencia. Mientras se daba esta campaña e ISIS perdía terreno, algo muy importante sucedió. El ministro de Defensa iraquí tomó la decisión de federalizar a las milicias chiías de Irán, incorporándolas al ejército iraní. Las fuerzas de seguridad iraquí hoy en día son 90% chiítas. La mayor parte de ellos son miembros de esta milicia chiíta iraní. En el 2017, estas milicias sacaron a los Peshmerga fuera del valle de Nínive y lo controlaron completamente. Tristemente usaron armas y tanques americanos para el efecto. Mientras la comunidad internacional se hacían los que no veían ni oían, las fuerzas iraníes abatían a los kurdos que paraban a ISIS. Irán estableció una fuerza formidable en toda la región. Fue una tragedia de proporciones terribles. Esto es tan solo un ejemplo de lo que está pasando en todo el Medio Oriente. Irán está auspiciando a militantes armados para pelear contra los sunitas y a cualquiera que se meta en su camino. Como resultado, controlan ya 5 capitales. Controlan Teherán, controlan Bagdad. En Irak, controlan Damasco. En Siria, controlan Beirut en Líbano. Controlan Sa'ana en Yemen. Están influenciando fuertemente la región, primordialmente con una guerra muy cercana, desde los Himalayas hasta el Mediterráneo. Cuando estás aquí en Indonesia, hay una realidad muy dolorosa que rápidamente te pega en la cara. Esta en muchas formas es el fin del mundo. Esta es la más grande y más popular nación musulmana en el mundo. Indonesia está muy lejos de Arabia. Y el Islam, el gran gigante, ha sido muy exitoso evangelizando a esta nación. El tema principal de lo que estamos hablando es este tema de la obediencia. No estamos hablando de evangelismo o misiones o plantar iglesias. El tema principal es la obediencia al rey. Y yo creo que el enemigo entiende el poder de la obediencia. Y ese es el porqué de que este enemigo del Islam
fue predicado, fue construido en el fundamento de sometimiento y obediencia. Y este es el corazón de Jihad. Todo lo que tú tienes es entregar todo tu cuerpo, toda tu sangre, toda tu energía, todo tu todo para tu Señor, de quien eres un esclavo. Y el enemigo está tomando esto de ser un esclavo sumiso. Y esto está perdido en el corazón del Evangelio. Él ha tomado esto y ha construido esta religión demoníaca alrededor de la obediencia de un Dios falso y una falsa religión. Y esto es un impresionante ejemplo de cómo nosotros como iglesia hemos fallado en llevar al Evangelio a los confines de la tierra, mientras que los enemigos han tenido gran éxito. Bueno, sabes, tenemos varias opciones aquí. Podemos odiar a los adversarios, podemos responder desde una posición de odio y así desobedecer a nuestro Rey porque no le damos ningún tipo de gloria y no movemos la pelota más allá en el campo. O podemos amar a aquellos que han sido seducidos por el adversario y nosotros mismos darnos a nosotros mismos a nuestro Señor, quien es el único camino, la verdad y la vida. Yo creo que este es el tema que tenemos que recuperar en estos días antes de la venida de Jesús. Y esta es la manera en la que el Evangelio del Reino se va a regar entre las culturas, naciones y grupos de gente, en obediencia a aquel que es digno de la adoración, la alabanza y la obediencia de todas las naciones. Tú no has terminado con nosotros. Te mueves aún mientras vemos. Una cosa muy poderosa en el DMM es que es un discipulado basado en la obediencia, donde la autoridad principal son las Escrituras. Y cada vez que lees las Escrituras las debes obedecer. Esta es la forma en que las personas son conformes a la imagen de Cristo y santificados. Ellos no leen la Biblia solo para información. Ellos leen la Biblia para ser transformados. Y lo que esperan ellos cuando leen la Biblia es transformación. Y si no sucede, no continúan. Si no obedeces lo que recibiste esa semana y no lo compartes y le das a alguien más, el resultado final del DMM es este. Es 1, que tienes la habilidad para hacerlo solo. 2, es altamente reproductivo. Y 3, eres muy obediente a Cristo. Piensa en esto. Si un falso evangelio puede regarse así de rápido y multiplicarse de esta forma tan agresiva, entonces el verdadero evangelio también puede, pero con más fuerza. Porque el verdadero evangelio eclipsa ampliamente al Islam y su habilidad de replicarse en el corazón de sus seguidores y creyentes, porque es verdad. Tengo una historia de una niña que la violaban desde que ella puede recordar. Y ella leyó Génesis capítulo 3 acerca de la caída y perdón del Padre. Y ella dijo, si Dios puede perdonar a Adán y Eva, que Él les ha dado todo, y solo amarlos, entonces yo puedo perdonar a mi padre que me violó toda la vida. Nosotros dejamos que el Espíritu Santo guíe y le creemos que Él enseñará, predicará y tocará a las personas en una manera magnífica, de tal manera que cuando escuches las historias tan solo quieres llorar. Si tú no estás llorando en tu iglesia por las cosas tan radicales que está haciendo el Espíritu Santo, entonces hay un problema. Porque la gente estuvo tan radicalizada de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, que ellos dieron todo. Eso es lo que falta en el oeste. El poder del Espíritu Santo viene tan profundamente, íntimo y transformador. Una cosa muy simple que me llega, como la diferencia entre la iglesia en Irán
y la iglesia occidental, la iglesia donde yo sirvo, es que nosotros tendemos a creer que las personas pueden sentarse en una silla en una congregación por un largo rato y tal vez en algún punto de sus vidas ellos empezarán a seguir al Señor en una manera contundente y significativa, que de repente ellos sean y hagan discípulos. Esto puede pasar, es posible. Y cuando comparo esto con la iglesia en Irán, tal parece que en Irán, cuando una persona conoce del Señor e inmediatamente son activados en ser y hacer discípulos para llegar a sus amigos. Si quiere usted aprender de una de las cosas clave que cambiamos en el guión, aprendiendo de la iglesia en Irán, son los tiempos, o el tiempo en que usted conoce a Jesús como Señor y Salvador, y lo que le toma hacer discípulos. Capítulo 2. La palabra de su testimonio. Cada día le pregunto al Señor, ¿qué parte de mi testimonio le ayudará a la persona que tengo enfrente? Y el Espíritu Santo me muestra qué parte de mi testimonio debo compartirle. Y le comparto mi testimonio. Y espero para saber qué es lo que el Espíritu quiere que siga haciendo. Voy a hablar de cuando yo fui violada, cómo me sentí muchas veces derrotada, o cómo mi padre no me amaba, o mis intentos de suicidio. Estábamos sentados en el cuarto con todos los líderes, sentados atrás mirando a todos, y un líder se me acercó y me dijo, «Tú sabes algo impresionante de todas las personas en este cuarto, es que tan solo unos años atrás, a pesar de todo lo que hacen ahora, cada uno en este cuarto era o un musulmán radical, eran adictos a las drogas, suicidas o incluso en prostitución». Y cuando dijo eso, yo quedé en shock. Solo pensar en ello me dio escalofríos. Pero después escuché sus historias personales, sus testimonios, y eso absolutamente me quebró. Yo amo tanto a esta gente. Escuchar cómo cada historia es única y personal, esto es descabellado. Y hay comunes denominadores en todos ellos. Sueños, visiones, milagros, sanaciones, señales y prodigios tienen este denominador común. Pero lo que es único es que en cada una de estas vidas hay una historia de intervención personal, donde el Señor interrumpió sus vidas en una forma personal, que está profundamente conectado con su propio trauma, su propia violación, sus propias adicciones, sus propios conflictos internos, su trauma familiar. Algunas de esas cosas son brutales y horribles, pero aquí es donde Jesús muestra su gloria. Yo creo que en la forma más maravillosa es que admite el quebrantamiento humano. Cada historia es tan personal, tan única, tan individual, y esto testifica la gloria de Dios, que Él es tan personal, y Él está detrás de cada ser humano, y Él está detrás de cada corazón humano. Y para mí esto es uno de los elementos más poderosos de toda esta historia del despertar iraní. La historia de ella es tan poderosa porque ella tiene la marca de la cuerda alrededor de su cuello cuando Jesús abrió su lazo. Así que no sé cómo podríamos hablar de ello. Tal vez podríamos hablar de ello. Yo tenía 19 años y estaba muy deprimido. Estaba en cuidados de los doctores más famosos de Irán, pero nada de lo que me daban funcionaba. Yo viví en mi cuarto solo por muchos años. Solo dejaba el cuarto por cigarros o algo que necesitase. Un día yo dejé mi casa e hice un nuevo amigo. No lo conocía, pero nos volvimos amigos. Un día él me preguntó por qué yo estaba así deprimido, y yo le expliqué mi vida a él. Después de eso, él me sonrió y dijo, ¿solo eso? Y dijo, mi vida es mucho peor que la tuya.
Y entonces yo le respondí, entonces, ¿por qué tú estás así? Y él dijo, ¿realmente quieres saber? Y dije, sí. Y él dijo, ven a mi tienda mañana. El siguiente día yo fui a su tienda. Y él me testificó a mí. Y él me dijo, todo lo que tú necesitas está aquí, y me dio la palabra de Dios. Yo fui a la casa y luchaba con lo que escuché. Mi casa era muy vieja. Algunas piedras en el piso sonaban mientras se movían. Cada que alguien caminaba hacía ruido. Y yo empecé a orar, si tú eres real, pruébamelo. Y alguien caminó al frente de mí en 4 de las piedras. Y el cuarto se llenó de algo tan denso que no podía respirar. Inmediatamente después de esto, corrí hasta la tienda de mi amigo. Y él me dijo, esto es muy normal. Y es tan solo el principio, tú vas a ver más de esto. Y él me dio testimonio de una forma completa. Y me dijo, ¿quieres recibir a este Dios que acabas de presenciar? Yo estaba muy emocionado y dije que sí, y le entregué mi vida a Cristo. Yo estoy esperando tocar el borde de tu túnica, porque hay un poder ahí. Antes del trono del jardinero. Una de las cosas que yo creo que sorprende a mucha gente cuando conocen a muchos de los líderes en la iglesia subterránea es que la mayoría de ellas son mujeres. Es impresionante cuando ves el número de mujeres jóvenes, muchas veces adolescentes, que están a la cabeza de movimientos de discipulados significativos, mujeres que están dispuestas a dar la vida, mujeres que ven a sus esposos a los ojos y dicen, este mensaje, este fuego que cargo en mis huesos, es tan significativo que si me cuesta la vida, si me cuesta mi cuerpo, no tengo temor. En Irán, las mujeres juegan uno de los roles más críticos en el DMM. En el DMM no importa si eres hombre o mujer, viejo o joven, cualquier persona de cualquier edad puede hacer un DMM. Este era uno de los grandes problemas en el pasado, cuando plantábamos iglesias por otros métodos, que la gente no aceptaría a una mujer líder. Pero en el DMM empezamos siendo amigos, miramos sus problemas, oramos. Y Dios nos muestra qué decir a esta persona. Los hombres y las mujeres en Irán aman este tipo de personalidad, que se interesa y entiende sus vidas personales. Y tú fácilmente puedes contar tu experiencia como una mujer, incluso a un hombre. Tú puedes darle tu testimonio a un hombre y contarle cómo todo cambió y cómo Dios hizo esto, y cómo a través de esas historias Dios vino a mi vida, y cómo el Dios de esas historias cambió mi vida. Así es como empezamos la relación, y así es como es muy fácil hablar para una mujer, y después de un momento se torna fácil. Puedes profundizar con sus familias y sus vidas, y por la razón de que el DMM es relacional y no posicional, nos volvemos los mejores amigos. Hay una belleza en nuestro dolor. Cada noche es un día de descanso. Somos jarra de barros de colores. Así que continuemos. Cuando piensas en la diferencia del Dios de la Biblia y del Dios del Corán, el Dios del Islam no es personal. Es poderoso, es grande, es grandioso, pero es distante. Él no es el Dios que te daría un abrazo. Así que cuando tú escuchas las historias, lo que ellos emanan es qué tan personal es este Dios que les encontró. Y eso no solamente te quebranta porque escuchas sus historias, te quebranta porque ves en sus historias, tú ves que Jesús también tiene corazón para ti.
Tú sabes, una de las verdades significativas de las realidades que existen en Irán es que cuando eres agarrado llevando el mensaje cristiano, no solamente puedes peligrar tu vida, puedes ser violado. Y para que las mujeres digan que este mensaje es tan importante, este mensaje es tan significativo, que yo estoy deseando mirar mi vida a la luz de la eternidad y reconocer que Jesús me ha comprado a un precio muy alto. Mi cuerpo no me pertenece. Y si el costo que debo de pagar, si el precio que debo pagar por ver el Evangelio avanzar en mi nación es el entregar mi propio cuerpo. Yo crecí en una familia militar. Mis padres estaban en el ejército del rey, el Shah. Cuando mi padre se retiró, empezó a hacer negocios con un hombre que se convirtió en su socio. Y él traía a su amigo a nuestra casa. Cuando yo tenía 5 años, el hombre me violó. Él hizo esto por muchos años y yo tenía miedo de decirle a mi padre. Cuando mi madre se dio cuenta, ella le dijo a mi padre, y desde entonces él empezó a pegarme. Mi padre no paró los negocios con el hombre. De hecho, lo invitaba aún más a la casa. Desde ese tiempo yo odié a los hombres, odié sus caras, odié sus cuerpos. En ese momento, cuando él me pegó, la relación con mi padre se rompió. Él se suponía que tenía que cuidarme. Yo aprendí de mi madre, que era atea, que Dios no existe. Ella me había entrenado tan bien en el ateísmo que yo podía probar a los maestros de Corán en sus clases el error del Corán. En esos días mi depresión se volvió mucho más profunda y activa. Tomaba 12 pastillas al día para mi depresión. Por 2 años no podía llorar o reír porque estaba tan enajenada con drogas psicoactivas y traté sin éxito de matarme 5 veces con pastillas. Todas las casas del sur de Irán tienen ganchos en el tejado para colgar ventiladores, así que decidí matarme con una cuerda. Yo tomé todas mis pastillas, sabía que me iban a enajenar, y antes de colgarme le dije esto a Dios: si tú existes, yo quisiera físicamente tocarte. Puse la cuerda alrededor de mi cuello y salté. Todo se tornó oscuro y yo no entendía lo que sucedía, y como por 4 segundos vi a Jesús, y observé que yo estaba sobre sus hombros, como un niño que ama a su padre. Y yo siempre quise hacer esto con mi padre. Limpia las lágrimas de tus ojos. Saca el temor de tu mente. No tienes idea de lo seguro que estás. Créeme cuando te digo que es verdad. Yo regresaré por ti. Si tan solo tú supieras cuán pronto. Yo le dije a él: por favor, no me bajes. Y Jesús dijo: yo prometo que siempre te protegeré. Me dijo que no permitiría que ni siquiera una piedra dañara mis pies. Y me repitió todo el Salmo 91. Para mí habían pasado tan solo 4 segundos, pero cuando volví estaba echada en mi cama. Y cuando me paré, vi el lazo que estaba abierto en el piso. Y mi cuello estaba todo negro. Y después de 2 años que no podía llorar, lloré por horas. Y supe que Dios me sanaba a través de ese llanto, y que todo el pasado estaba terminado. En ese momento supe que Dios era Jesús, y paré de tomar mis pastillas ese día. Dormí como un bebé esa noche. Cree en el Padre y cree en mí. Y en su tierra construiremos una mansión, para que donde yo esté,
ustedes también. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Cuando enterré a mi padre, este hombre que me violó también vino al funeral. Él me estaba buscando y me encontró entre la gente. Yo traté de ocultarme de él, porque tenía miedo de verle. Pero el Espíritu Santo dijo, no tengas miedo, y le dije que viniera. Le quise ver y perdonarle, e inmediatamente mi corazón sanó. ¿Tuviste tu respuesta? Frontera de Irak con Irán. Esta semana estamos en la frontera de Irak con Irán, entrenándonos con iraníes y líderes internacionales para animarnos y aprender los unos de los otros. Uno de los puntos principales que observamos es la estructura y metodología asociadas con un liderazgo descentralizado y también el poderoso rol de las mujeres en los movimientos de discipulado. Así que yo amo estos movimientos plantadores de iglesias que emergen, están haciendo cosas maravillosas, plantando iglesias en ciudades del Oriente que nunca esperaríamos. Pero cuando se trata de lugares como Siria, Teherán, Irán, Afganistán, estos modelos tradicionales eclesiásticos casi nunca funcionan. Necesitamos ser creativos, ser flexibles. El evangelio no cambia, el mensaje no cambia, los objetivos no cambian. Pero si podemos hacer seguidores de Cristo, si podemos hacer discípulos, utilizaremos cualquier método o modelo necesario. Tenemos que volver a los antiguos caminos y recuperar el liderazgo apostólico. Irán es una de estas naciones únicas en Medio Oriente, que actualmente está dirigida por mujeres. El porcentaje de las mujeres es un 55 a 45% en liderazgo y creyentes. Y creo que Dios nos está diciendo algo. Hay un movimiento feminista en Occidente ahora mismo. Mucho de esto es alrededor del abuso sexual. Me parece muy bueno que sea expuesto y salga a la luz. También se habla mucho de los derechos de la mujer, pagos igualitarios, este tipo de cosas. Yo vivo en un área sobre la tierra donde los derechos de las mujeres no son una cosa real. Algo fascinante que está sucediendo en Irán ahora mismo es que los líderes más poderosos son mujeres, pero no es en una forma importante y humanística, como yo soy igual de buena, yo soy igual de fuerte. De hecho, son de las mujeres más gentiles. Esto lo veo en contraste de lo que emerge en el Occidente, donde hay tanto humanismo que la verdadera libertad no puede llegar. Hay odio y ofensas, que es lo que alimenta estos movimientos en Occidente. Pero aquí es gracia, perdón, compasión, misericordia y agradecimiento. De seguro, el bien y la misericordia me seguirán por siempre. Una de las cosas que es un problema en Occidente es que el Occidente no entiende que el hombre y la mujer son una completa imagen de Dios y no puedes hacer uno u otro más importante o significativo. Es como, ¿quién es más importante? ¿Es Jesús más importante que Dios el Padre? ¿O es acaso el Espíritu Santo más importante que Dios? Cuando ves a la Trinidad es una imagen completa de Dios, y cuando ves al hombre y a la mujer es una completa imagen de Dios. Y esto es algo que está sucediendo en Irán. La mujer se está levantando, mujeres apóstoles, mujeres profetas, mujeres profesoras. Yo creo que las mujeres en Irán son probablemente de los líderes más poderosos en el mundo por las circunstancias en las que viven. Ellas tienen que profundizar en su fe, ellas tienen que ser atrevidas, tienen que ser fuertes y no en sus propias fuerzas. Ellas tienen que confiar en la fuerza de Dios, porque Dios les dice, yo puedo ser fuerte en tu debilidad, y ellas se están alineando con su fuerza. Ellas están liderando este movimiento dentro del país.
Ellas están saliendo a las calles y a las avenidas y comparten a Jesús con prostitutas, con drogadictos, con todos aquellos con los que entran en contacto. Honestamente se necesita coraje, y ellas son mujeres con coraje. En Irán, las mujeres de la iglesia son libres de hablar lo que piensan. En Irán, las mujeres no tienen que pedir permiso para hacer el ministerio. Y por la razón de que tantas mujeres en Irán han pasado por cosas muy duras y mucho dolor, eso las ha hecho fuertes adentro. Sabes, yo vengo de Occidente y vengo de donde la vida es fácil. Vivimos para nuestros propios placeres, vivimos para nuestro confort, para nuestra seguridad. Básicamente vivimos para nosotros mismos. Y estas damas viven para Jesús. Conocerlas me cambió. Y cuando veo todas estas jóvenes y viejas que lideran a uno de los más poderosos movimientos de resistencia sobre la tierra. Es un movimiento de resistencia de Dios que va en contra de la opresión de Satanás. Ellos nos oirán. ¿Quién soy yo para liderarme a mí mismo cuando ahora sé que tú eres el que me guía? ¿Quién soy para ser mi propio guía? Un montón de mujeres iraníes tienen un montón de problemas físicos, mentales y emocionales, desde ser pobre, ser violada o incluso ser golpeada. Cuando ellas se transforman en creyentes, Dios las vuelve muy fuertes, precisamente por estas malas experiencias, especialmente las mujeres que son adictas, porque en su dolor han caminado un duro camino, inmediatamente se convierten en líderes. El área de la tierra donde las mujeres son más oprimidas, ahí tienes la mayor autoridad, ahí tienes la mayor influencia, ahí tienes el mayor fruto. Incluso cuando tenemos versos como 2 de Timoteo, que las mujeres deben estar en sumisión de sus maridos, así como Jesús está sumiso al Padre, pero Él seguía siendo Dios. Él se movía, Él hacía el ministerio. Él no dijo, no, ¿sabes qué? Porque tú estás segundo en el mando, entonces tú no puedes. Y lo mismo está pasando dentro de Irán. En una mano, ellas entienden el orden de la iglesia. Ellas, tú sabes, en una forma bíblica, ellas son sumisas y obedecen la estructura correcta. Pero cuando se trata de lo que está haciendo Satanás, ellas son furiosas. Son furiosas, y no te digo como estas modernas, odiadoras, llenas de odio. No, son muy gentiles y muy sumisas, son maravillosas. Y siguen el patrón bíblico. Pero cuando se trata de las obras del diablo, no tendrán absolutamente nada de ello. En el DMM, una mala persona puede ser un gran líder. Puede ser una mujer que mató a su marido, que vendía drogas o era una prostituta. Tenemos muchísimas de estas mujeres en Irán. Por eso esto es un despertar dentro de Irán. Estoy aprendiendo en el DMM que todos tenemos una razón. Si las mujeres en Irán tienen este dolor, es porque el plan de Dios para las mujeres de Irán es que lideren y que avancen adelante con el DMM en Irán. Amén. Tú no me dejarás sola. Te seguiré a donde vayas. Yo soy un hijo de pastor. He estado dentro y alrededor de la iglesia toda mi vida. Tengo mucho afecto por el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. He tenido experiencias maravillosas y conocido grandes líderes, pero sí veo unos cambios que se vienen en la manera en que nosotros como líderes operamos en el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que aprendí de los líderes de la iglesia de Irán, cuando ven a uno de 19, 20 o 21 años
y están iniciando en la fe y que se apasione con el ministerio del Evangelio, cuando ven a esa persona, ellos visualizan que en un año esa persona podría estar liderando una iglesia. Eso es revolucionario en la manera que pensamos. Tradicionalmente, si alguien se apasiona por el ministerio, van a ir a unos años de entrenamiento, sirven 10 años en un rol y tal vez en algún punto 20 o 30 años después liderarán una expresión del ministerio del Evangelio en algún lado. Lo que es emocionante es que vemos esta iglesia multiplicarse tan rápido y observamos esta diferencia en la filosofía y perspectiva. En vez de continuar construyendo hacia el centro de lo que estamos haciendo, ellos miran a las personas como líderes y los empoderan y los liberan para que ellos vayan y construyan. Básicamente le dicen a la gente, Dios te puso una pasión, corre, alcánzala. Y esa es una de las claves. Por la iglesia se está multiplicando rápidamente, con esa emoción que te dicen, veo el trabajo del Señor en tu vida, veo la unción en tu vida, ve por ello. Tengo un desafío para Occidente y este es mi desafío. ¿Cómo sería tu programa de discipulado para una persona como Sansón si llegasen a tu iglesia? ¿Los harías un líder? Sansón no era tan solo un líder, él también era un héroe de la fe. Pero yo sé que ustedes, muchas iglesias dirán, asuntos de su carácter, asuntos de su ira, asuntos de su lascivia. Arregla primero todas esas cosas y luego yo te pongo en liderazgo. Pero en el DMM no vemos lo de afuera, vemos lo de adentro. Lo que significa que estamos mirando a la mano de Dios. Y en el DMM tú ves la mano de Dios en las personas. Y es por lo que tenemos gente como Sansón que están liderando a cientos, incluso miles a Cristo. Por eso tenemos prostitutas liderando cientos de prostitutas a Cristo. Porque Jesús sabe lo que hace. Cuando les damos a las personas ese permiso, ahí empezamos a ver los frutos, vemos cómo nacen y crecen muy rápido. Pero aquí está lo otro, tenemos que estar dispuestos a atravesar por el desastre que se produce al crear. El cementerio está en perfecto orden, pero en la sala de partos sale la vida. La gente que escoge Jesús, yo sé que para nosotros sería difícil de escoger de la misma manera, porque siempre miramos lo de afuera. La cosa es que tenemos que ver dónde está la mano de Dios, y en el DMM todo se trata del Espíritu Santo y a quién eligió Él. Cuando miramos al contexto musulmán, en términos de visionar el avance del Evangelio en el Medio Oriente, el hardware, si podemos utilizar la analogía de computadores, el hardware que tenemos ahora en Occidente no puede ejecutar el software del Evangelio de Medio Oriente. Creo que no podemos correrlo ni siquiera en Estados Unidos ni Europa, porque seguimos perpetuando con este modelo. Todavía estamos vendiendo el hardware. Incluso cuando no nos hemos dado cuenta en Occidente que nuestro propio software no corre en nuestro propio hardware. Cuando vienes a un lugar como estos, tú sabes, una mezquita en el centro del mundo musulmán, y te empiezas a hacer estas preguntas, ¿cómo pudo el Evangelio enraizarse aquí? ¿Cómo podemos ver este movimiento de multiplicación que empiece aquí? Cuando vemos a líderes ya listos ahora mismo, al mismo inicio de todo, y no 5 años después. Así que tenemos este cambio que está sucediendo. No tengo miedo de que las cosas se desordenen un poco. No tengo miedo de cómo me perciban a mí o a mi ministerio. Prefiero tener vida, prefiero tener nuevos bebés en la casa. Prefiero ver a la gente aprender y crecer y hacer errores temprano, de tal manera que después sean líderes fuertes y poderosos. La gente está construyendo iglesias. Hay muchas iglesias. ¿La gente se junta a las iglesias en Irán? No. Ellos están destruyendo todas las iglesias y templos dentro de Irán y los están cerrando. Si hay una iglesia, es subterránea. La iglesia de San Pablo es la iglesia más antigua del sudeste de Asia. A través de la estructura del edificio permanece en pie un evangelio que nunca tuvo raíz. Hoy en día es un atractivo turístico para musulmanes en una nación mayoritariamente musulmana.
El mensaje del Evangelio es siempre el mismo. El mensaje del Evangelio no ha cambiado. Creo que las metodologías a través del tiempo sí lo hacen, porque siempre hay cambios en la tierra. Entonces, al pararnos aquí, en esta iglesia que ahora es una atracción turística, porque en algún punto esta iglesia se tornó irrelevante, ¿sabes? Entonces creo que tenemos que reevaluar cómo llegar a la gente. No podemos enamorarnos del método, tenemos que enamorarnos de Jesús. Y tenemos que encontrar la manera de cómo conectarnos con la gente, porque es una conexión con la gente, es una relación, no es un sistema o una metodología. No podemos enamorarnos de los métodos o prácticas. Es acerca de la persona de Jesús viniendo, entregando su vida. Y esta persona sabiendo que dentro de él hay una necesidad, y él es aquel que puede llenar la necesidad. Pero a veces las estructuras han creado cosas que hacen el trabajo más duro. Y tal vez esa no era la intención al principio. Puede que en algún punto eso tuvo frutos, pero hay tiempos para todo. Así que creo que continuamente tenemos que reevaluar cómo estamos llegando a la gente. Recuerdo haber tenido una conversación con uno de los líderes de la iglesia de Irán. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el secreto para la dimensión del poder que fluye a través del cuerpo de Cristo allá, los milagros y prodigios, estas cosas sobrenaturales? Y su respuesta no fue lo que yo esperaba, pero muy interesante. Y él habló acerca de cómo el cuerpo... Él usó el pasaje de las piedras vivas y cómo las piedras vivas se juntan y son estas piedras vivas las que se convierten en la habitación de Jesús. Él decía cómo le hacían a veces cuando iban a un retiro, habían como 80 personas durmiendo en 2 cuartos. Y todas estas coaliciones suceden. Y la cosa es que no tienen más dónde ir. Y en vez de viajar y hacer otras iglesias, ellos se quedan juntos y posicionan sus vidas como piedras vivas y calzan dentro de una estructura física y espiritual, una colección de seres humanos que ahora se convierten en la habitación de Jesús en la región. Sabes, si hiciéramos un caso de estudio de todos los lugares en que está avanzando el Evangelio en el Medio Oriente y hacemos un estudio del tipo de estructuras de liderazgo que han sido puestas como fundamento de todo, lo que vemos es que el liderazgo es descentralizado y está distribuido, lo que significa que no está basado en ningún modelo en particular, no está basado en ningún tipo de individuo o en algún talento o en dones. Está construido alrededor, en un trasfondo de eficiencia, empoderando a todos en el cuerpo, para ser de todo para todos, con la llenura del Espíritu Santo manifestándose en todos nosotros. Cuando Pablo escribía a los de la iglesia en Éfeso, decía, la misma gracia que me es dada para ser un apóstol es la misma gracia que le es dada a todos ustedes, lo que significa que si tenemos la misma gracia para ser de Pablo un apóstol, si tenemos esta misma gracia para el entero cuerpo de Cristo, eso significa que todo el cuerpo de Cristo debería tener el poder para discipular, para los apóstoles, para los profetas, para el evangelismo, para los pastores y para la enseñanza. Pero si reducimos la iglesia a ministerios pastorales y de enseñanza y coartamos al resto, entonces trataremos de insertar evangelismo, proféticos, y subestimaremos la habilidad de la iglesia de ser una iglesia. El cambio en el paradigma, cuando hablamos de estructuras, y ahora que estamos parados en estas antiguas iglesias, es que Jesús no va a habitar edificios. Hemos tenido edificios. Y obviamente cuando vemos a las naciones y cuando nos paramos aquí en esta estructura vieja, no ha funcionado. Así que si empezamos a percibir más bien a las personas como las piedras vivas, la gente como la estructura que van a traer el hábitat de Jesús en nuestro mundo, si puedes creer eso, si puedes comprar eso, entonces podrás cultivar y desarrollar estructuras humanas de gente, movimientos de discipulado, donde juntamos gente, entendiendo que eso precisamente es el camino que trae la gloria y la presencia de Jesús. El software del Evangelio no va a correr en el hardware de la iglesia occidental.
en Medio Oriente. Necesitamos un hardware diferente para que corra el software. Y hasta que eso suceda, no podremos ver el avance del Evangelio, que avance y tome sus raíces en una forma autónoma y nativa en el mundo musulmán. Capítulo 3. Porque no amaron sus vidas más y las llevaron hasta la muerte. Campo travieso de Judea, a las afueras de Jerusalén. De los aspectos más descabellados de la iglesia en Irán, particularmente, es que un aspecto central de su teología de la redención y su entendimiento no solamente de quién es Jesús, lo que vino a ser y lo que vendrá a ser cuando vuelva. Es una teología que tiene a Israel en el centro. ¿Puede imaginarse eso? Amo la manera en que Dios siempre cambia las cosas. De forma natural, tú sabes, ¿cuál es el mayor peligro existencial para Israel? Y todos dirán Irán. Y eso es verdad en términos de que Irán puede limpiar a Israel. Pero detrás de las escenas, lo que Dios está haciendo, el hecho es que Dios está levantando en Irán uno de los movimientos de mayor crecimiento y más rápido de musulmanes que se están enamorando no solamente del Dios de Israel, no solamente del Rey de Israel, del Mesías, pero también se están enamorando de los judíos y como un resultado tienes un movimiento de oración en Irán que está clamando y orando por la salvación de Israel. Bueno, solamente Dios puede hacer esto. Irán e Israel, o los persas y los judíos, tienen una historia muy larga. La ciudad del gran rey. Cuando piensas en las realidades políticas y las noticias, Israel e Irán han sido archienemigos. Pero tienes a esta iglesia subterránea de Irán que está creciendo explosivamente. Y el corazón de su teología es Jesús en el trono. No solamente Jesús en un pesado trono, sino Jesús regresando literalmente a esta ciudad, regresando a Jerusalén para sentarse en el trono. Y sosteniendo eso como la base de su teología. Piense qué tan provocativo es eso. Si la iglesia de mayor crecimiento en el mundo está creciendo en el corazón de los musulmanes en Irán, mi hermano, créeme cuando te digo que estamos a punto de ver algo muy dramático en el Medio Oriente, y no solamente aquí, sino globalmente, y hay implicaciones aquí en Israel. Tenemos que entender que días muy oscuros se avecinan para los judíos, para el Estado de Israel, para la tierra de Israel, y que hay un conflicto gigante, una crisis enorme que va a culminar en la humillación y la ruptura de la fuerza de esta gente amada que el Señor ama tanto. Para preparar a la iglesia al regreso de Cristo, tenemos que estar llenos de amor maduro y ferviente para los judíos, que puedan apagar los fuegos y la tribulación que se está armando en el horizonte. Él nunca me dijo que sería fácil. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Él te promete paz.
Yo amo juntar cristianos del Occidente con los creyentes de la iglesia subterránea, porque en Occidente tenemos teología excelente, de victoria, de prosperidad. Tú sabes todas estas cosas, tenemos teología de sanación, y yo amo todas estas cosas. Sin embargo, la mayoría de las veces somos realmente débiles cuando se trata de una teología bíblica del sufrimiento. Somos definitivamente débiles cuando se trata de la teología de la muerte. Y esta es la razón por la cual pienso que nosotros en Occidente nos han vendido esa idea de que estamos o con Israel o contra Israel. Tenemos que escuchar a los testigos de la iglesia en Irán, porque ellos nos dicen que debemos apoyarle tan solo en un asunto político, solo en este espectro. Yo creo que esta es la expresión más débil de solidaridad, el reconocer la legitimidad del Estado judío. Es el pararse junto a ellos en el sufrimiento futuro, cuando los problemas y la persecución se acrecente en los problemas de Jacob, y entramos en esa era con ellos hombro a hombro. La iglesia en el Medio Oriente desesperadamente necesita esto. Si tú ves a la iglesia primitiva, ellos creían en los mártires. El ser mártir era un gran éxito. Si tú eras asesinado por la fe, este era el ejemplo más grande de dar testimonio de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque comunica algo muy poderoso. Dice que yo creo en la resurrección de los muertos. Y por lo que hizo Jesús por mí, yo seré levantado. Ese es el Evangelio, esa es la suma del Evangelio. Y así está demostrado. No puedes demostrarlo de una manera más poderosa que entregando la única vida que tenemos, entregándola y diciendo, Él me levantará en aquel día. Estamos aquí en Luxemburgo, encontrándonos con la familia FAI y la familia Maranatha. Nos hemos estado encontrando en diferentes ciudades aquí en Europa, con algunos representantes y líderes de la iglesia de Irán. Una de las razones en que nos juntamos es que porque queremos mirar a lo que está sucediendo en Irán y queremos aprender de ello. No solamente queremos aprender de su éxito en el ministerio, de tal manera que nosotros podamos crecer y tener éxito en nuestros ministerios, pero queremos aprender de la relación vibrante con el Señor que tienen estos individuos. Una de las cosas que más me impactó que él compartió conmigo fue una historia acerca de su esposa, algo que ella dijo, que se me quedó en la cabeza. Él me dijo que hace algunos años ellos tuvieron la oportunidad de irse a los Estados Unidos y vivir ahí, así que eso hicieron. Y después de estar en los Estados Unidos por un breve tiempo, su esposa empezó a rogarle que le lleve de nuevo a Irán. Y eso se sentía bastante loco. Bueno, ¿quién quiere irse de nuevo a Irán? Bajo todo tipo de opresión, donde el compartir de tu fe puede costarte la vida o una encarcelación brutal o violaciones o todo tipo de cosas horribles. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere moverse de los Estados Unidos a Irán? Ella le dijo, aquí hay un canto satánico. Y todos los cristianos están adormecidos y yo me estoy sintiendo adormecida. Y esa pequeña historia me molestó, me inquietó, porque esta mujer discernía una amenaza para su fe. Y esa era una amenaza mucho más grande que el tipo de persecución que sucede en Irán. Y ese peligro era el adormecimiento espiritual. Esa es una situación más peligrosa que la persecución. Y me pregunté a mí mismo, ¿es esto cierto? ¿Es esto verdad? Es imposible venir a Europa y no ser confrontado con esta realidad de una religión muerta. Mientras vamos de ciudad en ciudad a través de este increíble continente y luchando con lo que está haciendo el Señor en Irán, no puedo evitar el sentir que el Señor quiere que confrontemos la religión muerta en nuestras vidas. Quiere hacerlo a través de la iglesia en Irán. Históricamente, cuando el Señor enfrenta estas cosas de la religión, lo que hace es coger mujeres insignificantes y ponerlas en el centro del cuarto y les permite expresarse en sus afectos, en su amor,
y su entrega a Él. Y Él permite esa confrontación, esa colisión que suceda. Yo realmente creo que la iglesia en Irán es como la María de Betania, que está confrontando toda la oposición de nuestros corazones para entregar todo lo que tenemos al Señor. La persecución te mantiene limpio, en el sentido que cuando estás bajo persecución, constantemente dependes de Dios, constantemente corres hacia su refugio. Cuando veo a los testigos de las Escrituras y veo a los testigos de la historia cristiana, lo que veo es que cada que las cosas son fáciles y la iglesia recibe poder, entonces tiende a enfermarse y hace todo tipo de daños. No solamente se introduce corrupción en la motivación, que enferma a la iglesia, pero parece que produce aletargamiento e indiferencia. Es a través de esta presión, dureza y sufrimiento que la gente viene a Jesús. Yo prefiero verles sufrir y estar bajo presión y estar bajo una dictadura malvada y autoritaria y que millones vengan a Jesús. Y tal vez que todo el país venga a Jesús, que la libertad, mente abierta y democracia, y que la mitad de esas personas vengan a Jesús. ¿Qué es lo que hay al frente de los cristianos perseguidos frecuentemente? Es de lo que se trata el Evangelio. ¿Y qué es lo que está al frente de un cristiano en una sociedad libre? Está no solo eso, sino un rango completo de opciones para la vida y para el tiempo y para el uso del dinero. Y eso es una cosa peligrosa. En el Apocalipsis, la única iglesia que no fue criticada por Jesús fue la primera iglesia. Y la primera iglesia era la única iglesia que estaba verdaderamente en sufrimiento y persecución todo el tiempo. Yo prefiero ver a millones de personas venir a Jesús que tener libertad. Yo prefiero ver a millones venir a Jesús que la democracia. Estamos jugándonos la eternidad aquí. Esto no es algo temporal. Ok, ellos son libres de no usar la burka o elegir a sus gobernantes. Si la libertad fuera una gran cosa para el reino, entonces ¿por qué América y Europa están en el estado que están ahora? Lo que está sucediendo en Irán es que ellos están experimentando a Dios siendo totalmente suficiente en su habilidad de entregar personas, no necesariamente fuera de sus circunstancias, pero en su alma, encontrar entrega y vida, que va mucho más allá de tener una bonita sobre esta tierra, pero una esperanza para algo que dura toda la eternidad. Y para mí esa es la diferencia. La iglesia en Occidente piensa en cómo podemos hacer esta vida la mejor vida posible. Y la iglesia en Irán está diciendo, olvídense de esta vida, yo voy por la que viene. El Bosque Negro, Alemania. Podemos aprender muchísimo de la gente que está en persecución, como nuestros hermanos y hermanas iraníes, cómo lo hacen, cómo lo tienen que hacer y funciona. Es descentralizado, es un movimiento de hermanos y hermanas sin un liderazgo gigante. Ellos son guiados por el Espíritu Santo y creen unos a los otros, viviendo una relación, viviendo unidad. Y funciona, la gente está viniendo, cientos, miles viniendo al Señor. Y si esto funciona en sitios donde hay persecución, ¿por qué no aprendemos de ellos? ¿Por qué no empezamos a hacer esto aquí antes de que empiece la persecución? ¿Por qué no empezamos ahora mismo el ser entrenados, hacerlo de la misma manera? Así que la mies es mucha, y si vemos que funciona allá, ¿por qué no funcionará aquí? Hagamos la misma cosa, no lo que hacen los iraníes, hagamos lo que hizo Jesús. Él los llamó a la mesa, los iraníes están haciendo lo que hizo Jesús. Hagamos lo que hizo Jesús y aprendamos de los iraníes el cómo hacerlo. Para ella, el aletargamiento y la indiferencia era una mayor amenaza que la misma persecución. Y lo es. Simplemente lo es.
como un ladrón en la noche, con un perro en la pelea, tomará el mundo por sorpresa. Él levantó los bosques que dormían, sopló el viento a través de los árboles, sacó el polvo de las hojas. Todo va a cambiar, todo cambiará. Esto va a cambiarlo todo. Todo lo rojo cambiará a azul. Todo lo viejo va a cambiar a algo nuevo cuando Él se fije en ti. Si nosotros estamos confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, no solamente deberíamos empezar a ser como Él, pero eso debería cambiar todo en nuestras vidas. Y cuando tú estás con estas mujeres, tú puedes ver que ellas han estado con Él. Ellas tienen fuego y llevan fruto. No puedo decir honestamente, en los entornos en los que me encuentro, que eso es cierto. Estoy creyendo, estamos orando, tenemos esperanza que esto será verdad. Yo creo que el Señor quiere quitar esta religión muerta en nosotros y alrededor de nosotros. Y creo que la iglesia en Irán es el instrumento que Él quiere usar en nuestra generación para catalizar esto globalmente. El que ha permanecido en amor y dio su vida. Él es aquel que tiene suficiente. Él lo tiene todo. Yo verdaderamente creo que el conocer a Jesús debería cambiar todo en nuestras vidas. Y si no lo hace, no estoy segura de que lo hemos conocido. Todo va a cambiar, todo cambiará. Piense, si tratamos de categorizar los días en los que vivimos en días de descentralización radical y distribuimos todo lo que se puede distribuir. Antes las cosas, la información se controlaba en un gobierno central, en un liderazgo central. Los militares, la economía, todo ha estado controlado y centralizado, pero hoy día se está descentralizando. El centro de las cosas está desapareciendo y ahora todo se está distribuyendo. Se ha empoderado a la persona común que tenga acceso a la información de una manera que no ha sido nunca en la historia humana. Así que de muchas maneras los dictadores, ellos pueden hacer el intento, pero realmente no pueden tener el poder como era antes. Tal vez se pueden aferrar al poder con un puño de hierro, pero ya no tienen más los corazones de la gente. Ellos no pueden controlar los corazones de las personas. Vemos a los dictadores y decimos sí, amén, pero el hecho es que es lo mismo en la iglesia. La estructura de la iglesia en Occidente por mucho tiempo ha sido muy centralizada y no distribuida. Si somos honestos, históricamente ha sido así. Han sido dictadores en el cuerpo de Cristo. Y su tiempo se ha acabado, su hora se fue. Y el evangelio pertenece a todos. La estructura piramidal de poca gente guiando a muchos, y lo que vemos en la edad de la distribución es que muchos distribuyen el liderazgo entre ellos de una manera muy amplia, y creo que esto es lo que está en el corazón de Maranatha. Maranatha es un grupo de discipuladores descentralizados. Y la iglesia es global. Estamos operando dentro de este contexto de descentralización y distribución de liderazgo. Yo creo que en esta hora final estamos entrando en un periodo donde todos compartiremos recursos porque tenemos un objetivo común. No se trata de que este ministerio tiene este reino y este predicador tiene esta plataforma. Si nosotros no bajamos la guardia con nuestros ministerios y plataformas para la causa común de completar la gran comisión, en mi opinión, vamos a ser borrados en unos pocos años. Maranatha es una palabra aramea y depende de las palabras y depende de cómo la pronuncies. Significa, el Señor ha venido en el pasado, o Señor ven, o el Señor está viniendo en el futuro. Y este mensaje de Maranatha yo creo que Pablo la está usando en una manera de centralizar el mensaje y la vida pensada, los sentimientos, las emociones, la esperanza de la iglesia
iglesia primitiva, alrededor de un mensaje central al descentralizar y distribuir el liderazgo de la proclamación de ese mensaje a través del mundo conocido. Lo que significa Maranata para mí, todos conocemos la historia de Zaqueo sentado en este árbol, este hombre pequeño que nadie le paraba bola. Pero Jesús vino y él lo miró, él lo vio y le dijo: bájate del árbol, aquí tengo un pequeño librito para ti. Al final del librito hay una oración, si tú la oras irás al cielo. Y te invito para el siguiente Shabbat que vengas a la sinagoga. Tengo un bonito mensaje, va a cambiar tu vida. No le dijo eso, le dijo: bájate que hoy quiero ir a comer contigo. Quiero cenar contigo, quiero comer contigo en tu mesa, quiero sentarme en tu mesa. Lo visitó en su casa y tuvieron comunión y Zaqueo fue cambiado. Yo vi un mensaje de un grupo de creyentes iraníes que esencialmente estaban trayendo saludos y bendiciones para nuestro grupo que se había juntado para alinearnos a los propósitos de Dios y celebrar este increíble clamor, estas oraciones, esta realidad llamada Maranata. Y veo a este grupo de creyentes iraníes que están usando la misma palabra, están diciéndonos a nosotros: Maranata, ven Señor. Lo que me golpeó en el momento es que estas personas verdaderamente lo creen. Si es posible sentir algo más allá de lo que estás oyendo en tus oídos, con oídos espirituales, lo que yo estaba oyendo es un clamor de Maranata que ellos le piden literalmente al Señor que venga ahora. En la iglesia primitiva, que era predominantemente judía, se decían Shalom, Shalom, pero a medida que la iglesia se volvía más y más gentil, Shalom ya no funcionaba, porque como un judío y un gentil se van a saludar. Así que Maranata fue adoptado como una forma de expresión, tu unidad e identificación como creyente en este compañerismo global. Creo que esto es lo que está en el corazón de la familia Maranata hoy. Es conectar creyentes alrededor del mundo, en un espíritu de compañerismo, en un espíritu de lealtad, afecto y amor, que se juntan para el crecimiento y la madurez de la iglesia antes del regreso del Señor. Y está llegando un movimiento de estos pequeños, de los que a nadie le importan. Y el Señor les está diciendo: vengan a la mesa, yo quiero sentarme a su mesa. Y ellos están invitando otros a su mesa. Y ellos serán cambiados, ellos serán movidos. Las grandes organizaciones religiosas un día se darán cuenta que hay un movimiento del cual no saben nada. Y no saben nada porque es descentralizado. Es un movimiento de los pequeños. Yo soy un pequeño y yo quiero ir con estos pequeños. En el mundo hay muchos Zaqueos esperando detrás de la muchedumbre para conocer a Jesús. Pero alabado sea el Señor, Él fue negado, Él fue la piedra desechada. En DMM todas las piedras han sido desechadas y han sido negadas de tener un lugar. Yo he desechado gente por la forma en que se ven, pero el Señor ha corregido mi juicio errado. Y personas que yo nunca creería que Dios usaría son aquellos que se han vuelto apóstoles de Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y eso es Maranata, alabado sea el Señor. El impulso de Maranata, lo que decimos es esto: la base de la unidad son los creyentes y no tienen que haber miles de puntos doctrinales y estatutos. ¿Ustedes creen que Él vino una vez por el pecado? Ellos dirán sí. ¿Y ustedes creen que Él vendrá de nuevo para juicio y para restaurar todas las cosas? Ellos dirán sí. Entonces diremos: somos hermanos, Maranata, y ellos dirán Maranata. Parte de lo que Maranata dice es: incluso si pesa, incluso lo que estás cargando, yo voy a darlo absolutamente todo porque yo sé que tú lo tomarás. Si nosotros adoptáramos esta perspectiva eterna, ¿qué haríamos? Yo creo que la iglesia moderna tenemos el aleluya abajo, pero hemos olvidado el clamor de Maranata, de la iglesia primitiva. Hemos perdido ese clamor: ven Señor Jesús, ¿cuánto tiempo más? Así que para mí Maranata es una recuperación del clamor de Maranata, esta urgencia que tenía la iglesia primitiva para voltear el mundo primitivo al revés, en solo una generación, y creo que lo vamos a volver a hacer. Con fuego en sus ojos y pelo como lana, y una voz como fuertes torrentes de agua. De su boca sale una espada de doble filo. Él viene en gloria, viene a hacer guerra.
Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Regresa a nosotros. Yo creo que los cielos se abrirán y el Hijo del Hombre vendrá por nosotros. Y al final de los tiempos veremos al Rey, viniendo en las nubes con toda su gloria. Mire la totalidad de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, toda esta historia del amor de Dios para nosotros, su deseo para redimir todo lo que se rompió en los primeros capítulos. Yo creo que casi que puedes oír el clamor de Maranata. Incluso desde el primer capítulo del libro de Génesis, no hay mejores palabras, no hay un clamor más profundo en el corazón del hombre que ven, Señor. De Belén a Jerusalén. De Galilea a Betania. Él ha sido fiel y siempre lo será. Ha sido fiel y por eso cantamos. Maranata, ven Jesús. Maranata, ven Jesús. Maranata en la iglesia de Irán es creer lo que sucedió, que Jesús murió en la cruz y resucitó, y observamos el regreso de Jesús. Dios es nuestra brújula. Este es el lugar de donde miramos al mundo. Esto es nuestro marco mental en el sentido de que caminamos afuera y realmente no nos importa si nos arrestan, no nos enoja si nos arrestan. ¿Qué son 50 años en prisión comparados con una eternidad con Jesús? Tan solo hace 2 días, la cabeza de IRGC, División de Espacio Aéreo, publicó que Irán es capaz de construir misiles con un rango mayor a 2.000 kilómetros. Ellos dijeron, tenemos la habilidad de construir misiles con rangos más altos. No tenemos limitaciones desde una perspectiva técnica. También dijo, tenemos varias bases enemigas dentro del rango de 800 kilómetros en Irán. En otras palabras, dentro del rango de sus misiles. Y dijeron que Irán hace unas 40 a 50 pruebas al año. Entonces vamos a hablar claro. La actividad balística del régimen iraní ha crecido desde el acuerdo nuclear. Irán ha abusado de la buena voluntad de las naciones y ha roto múltiples resoluciones de seguridad del Consejo. En su travesía de obtener una fuerza balística robusta, Estados Unidos no va a consentir esto. Y ninguna nación que busca paz y prosperidad en Medio Oriente debería. Irán ha amasado la fuerza balística más grande en Medio Oriente hoy en día. Ellos han provisto de financiamiento y armas a Hezbollah, Hamas y consecuentemente a Bashar al-Assad, Assad al-Shabi y otros. El presidente Trump ha citado la ausencia de restricciones a los misiles de Irán en el acuerdo nuclear como una bandera de alerta y es la principal razón de salir del acuerdo. A pesar de las sanciones y presión que se han montado contra el régimen iraní, los ingenieros continúan probando, desarrollando y exportando sus armas estratégicas. Incluso han demostrado su resolución de expandir y acelerar su programa nuclear. Con o sin armas nucleares, ellos tienen claramente definido y articulado su juego. Todos los caminos llevan a Jerusalén. El régimen sionista verá que la estrategia para su eliminación del mundo político y geográfico se ha cristalizado. Les estamos advirtiendo
que ellos se están acercando cada vez más a su muerte. Los israelitas pueden descansar con la seguridad que esta guerra va a traer su eliminación. Deberían buscar sus cementerios en la parte de afuera de la Palestina ocupada. Quiero que todos los que me escuchan, todos los poderes, quiero que se den cuenta de la nueva realidad acerca de la fuerza de los misiles de la República de Irán. No hay obstáculos técnicos que nos limiten de alcanzar el rango de precisión o poder destructivo de nuestros misiles de largo alcance. Porque la iglesia en Irán, yo creo, desde la perspectiva de Dios, no se trata solamente de levantar a la iglesia de mayor crecimiento en el mundo. Yo creo que está levantando esta iglesia en el corazón del Medio Oriente, que liderará como ejemplo para el resto de las naciones alrededor del mundo, para que sean ejemplos cuando la persecución final llegue a los judíos. En Jeremías 14 dice que la mitad de esta ciudad va a entrar en cautiverio, que las casas serán ultrajadas, las mujeres violadas, se robarán las posesiones. Vemos que dividirán a la nación judía en Joel capítulo 3. Mateo 24 dice que cuando la invasión empiece, salgan de la ciudad, no regresen, no lleven nada, escapen a las montañas, salgan de la ciudad. Y estos son solo un par de cientos de pasajes que hablan de una calamidad futura. Caerá a los judíos en esta misma tierra donde esta antigua controversia comenzó. Y cuando eso suceda, las naciones que están alrededor de Israel van a tener que definir un lado. O se pondrán del lado de los invasores, o se pondrán en contra de ellos y apoyarán a los judíos. La mayor parte de gente piensa de forma natural que Irán e Israel son archienemigos, y no hay duda de que el régimen iraní es una gran amenaza para Israel. Pero históricamente, cuando vemos a la historia bíblica, hay episodios donde los persas fueron de gran bendición para los judíos. Y yo creo que estos eventos de la historia, cuando Ciro envía a los israelitas y les da el permiso de reconstruir el templo y ese tipo de cosas, yo creo que eso era una imagen profética de la bendición que el pueblo iraní va a hacer para el pueblo escogido en esos últimos días. Creo que lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia de Irán es levantando una iglesia de resistencia, que no solamente se pararán en contra de los planes del enemigo para la destrucción de Israel, y no solamente se pararán a favor de ellos. Él va a usar estos agentes para salvar a los judíos en esos días. En esos días veremos la misma dinámica que se ve en el libro de Esther, que lo que Satanás quiso para el mal, el Señor lo está usando para el bien. ¿No le parece interesante cuánto odio sale de Irán? Tal vez no sale tanto odio de Arabia Saudita, no de Kuwait, incluso Egipto, una nación tan poderosa sunita, pero todo el odio, toda la retórica viene de Irán. ¿Por qué? Por el destino espiritual. Somos hermanos, somos familia. No fuimos creados para este mundo. Hemos sido elegidos para flamear el yihad. Debemos pelear contra ellos a nivel global y no solamente en un punto. Nuestra guerra no es una guerra local. Tenemos planes de derrotar a los poderes del mundo. Estamos planeando quebrar a América, a Israel y a sus amigos y aliados. Nuestras fuerzas en la tierra van a limpiar el planeta de la existencia de ellos. Estas son las noticias que recibimos de adentro de Irán. Que Israel ama matar a los palestinos y observa su sangre en las calles. Por eso es que muchos iraníes odian a los judíos. Pero Dios transforma nuestra perspectiva cuando venimos a Cristo y empezamos a amar a los judíos. Descubrimos que lo que han aprendido es una mentira y aprendemos la verdad. Pero cuando encuentran la verdad de lo que está en la palabra y de que Jesús es un judío, inmediatamente sucede una transformación y terminan amando a los judíos.
Yo pienso en el rol de las naciones para provocar el celo judío. Y creo que muchas de las veces eso es como un americano que es un creyente evangélico que llega a Israel como turista y le dice a los judíos, te amo y amo tu tierra. Y lo hago porque este es el lugar de mi Señor, donde Él nació, murió, resucitó y regresará. No creo que siempre son ellos los que provocan. Cuando pienso en un iraní interactuando con un judío y diciendo, te amo y amo tu tierra porque yo creo que es el lugar donde mi Señor Jesús va a venir y reinar. Por esa razón, yo daré mi vida por ti. No creo que provocar sería la palabra correcta. Provocar minimiza lo que realmente, cómo se vería realmente eso para un corazón judío. Cuando tú hablas de provocar el celo judío, no sé si es mejor que esto. Yo creo con todo mi corazón que el espíritu del Islam, que es Hamán, muy pronto se va a colgar en su propia horca, e Irán va a abrir las puertas del Evangelio a Israel. La Iglesia de Cristo es la iglesia protestante más antigua en el Medio Oriente. Está situada en el corazón de la antigua ciudad de Jerusalén. Yo creo con todo mi corazón que Irán es como Esther, que ella va a ir al rey y pedir su libertad de los judíos. Y lo que Irán literalmente va a hacer es que ellos van a traer el Evangelio para liberar a los judíos. Imagínese cuando estos enemigos mortales sean transformados a los mejores amigos a través de la sangre de Jesús. Mirando desde afuera hacia adentro, a veces pareciera que Satanás ha tenido las victorias muy exitosas. Digo por el increíble éxito del Islam alrededor de la tierra. Pero incluso cuando se ve de esta manera, incluso cuando parece que el enemigo está prevaleciendo y sus complots y sus esquemas van a prevalecer en el mundo sobre los propósitos de Dios, definitivamente ese no es el fin de la historia. Lo que estamos mirando ahora son las etapas tempranas de algo muy profundo, un cambio profundo. La horca que hizo Amán para ejecutar su plan genocida fue usada como el instrumento para que él mismo fuese colgado. La noticia que pondremos alrededor del cuello de Satanás es esta. Son los gentiles que van a entrar, la salvación y liberación del pueblo judío y el regreso del Mesías a Jerusalén para establecer su reino por siempre y reinará para siempre, borrará todas las lágrimas y cumplirá todas las promesas que ha hecho. La culminación de este gran drama de todas las épocas es el diablo colgando de su propia horca. Alguien anda melodeando. Trata de derrotarnos, pero no nos hemos dado por vencidos. Un mentiroso y un ladrón, viniendo tras de ti y tras de mí, pero aún no nos hemos rendido. Entre más fuerte sople el viento, más profundo irán nuestras raíces. Y el diablo se va a colgar. El diablo se va a colgar en su propia horca. Las aguas tratan de ahogarse y las llamas alrededor. Todavía no nos hemos rendido. Aunque yo atravesare el valle de la sombra de la muerte,
No nos hemos dado por vencidos. Si te estás tropezando en la oscuridad, pegándole con tu cabeza a las paredes, encuentra cada ventana, cada puerta, lánzalas abiertas. Hará flotar una luz cegadora, ahuyentará la noche, incluso si cierras tus ojos. Deeper our roots will go, and the devil is gonna hate. Oh,